ministro de Energía y Minas, distinguido académico, intelectual, experto en temas de hidrocarburos. Nos referimos nada más que al exministro Iván Godofredo Merino Aguirre. Como recordarán, el gobierno de Pedro Castillo, Iván Merino fue nombrado ministro de Energía y Minas, ¿sí? Siendo, por supuesto, el primer ministro Guido Bellido, y colaboró con la campaña, por supuesto, que en ese entonces se realizó, y fue convocado para llevar a cabo esta cartera bastante compleja, difícil, como es la de Energía y Minas. Bueno, gracias por adelantado a Iván Merino, que tiene la gentileza de poder acompañarnos en esta noche para abordar una temática que es una temática puntual, clave, fundamental para la vida política de nuestro país y por supuesto para las perspectivas que tenemos como un país que, si bien es cierto, es un país minero, es un país que también tiene fuentes de petróleo, es un país que por supuesto no ha tomado las decisiones Facebook. correctas tal vez respecto ¿Estás en a esta Facebook? empresa que se llama No, no, la no pregunta sé entrar. con la cual iniciamos la exposición de Entra nuestro en exministro miembro. Juan Merino es: ¿se va a privatizar? ¿Se puede privatizar? ¿Se debe privatizar Petroperú? Y por supuesto, en torno a toda esta situación hay una serie de problemas, una serie de disyuntivas, una serie de preguntas, sobre la cual por supuesto se tejen diferentes narrativas. Narrativas, algunas de ellas con una visión radical, liberal y libertaria, de llevar a cabo una privatización inminente que por supuesto viene de décadas atrás, desde antes inclusive de los tiempos de Fujimori, hasta el actual contexto en el cual nos encontramos, contexto que por supuesto el presidente Dina Boluarte, después la situación se ha puesto nuevamente en el escenario político. Bien, también tenemos la presencia de nuestro representante del partido Perú para Todos. Estamos con Hernán Rodríguez. Hernán, muy buenas noches. No sé si tienes algunas palabras para dar una vez pase a nuestro conferencista, el exministro Iván Merino. Sí, buenas noches. Buenas noches con todos. No sé si se me escucha. Sí, se te escucha. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, se te escucha. Ya. Buenas noches, compañero Marco Ventura. Buenas noches, doctor Iván Merino. Bienvenido. Como ustedes saben, el invitado de hoy ha sido el ministro de Energía en el gobierno de Castillo, así que seguramente de la experiencia y conocimientos que él tiene, seguramente tendrá mucho que aportar y además seguramente va a absorber algunas dudas. Ustedes saben que hablar de hidrocarburos es hablar de una de nuestras principales materias primas. Es por todos sabido que somos un país primario exportador y la gran pregunta también es hasta cuándo vamos a hacerlo. Entonces yo creo que ahí las carteras de energía, ¿no? Tiene mucho que decirnos. En todo caso, le cedemos la palabra al doctor Iván para que nos aclare algunas dudas, algunas preguntas básicas, ¿no? Que la población que no es especialista en estos temas de hidrocarburos se hace, ¿no? Hablamos de Petroperú, prácticamente estamos hablando de un tema de una bandera nacional, ¿no? Y ya han voces de que se va a privatizar, no se va a privatizar, conviene, no conviene. ¿Qué es exactamente estas preguntas que se hace el ciudadano de a pie? Probablemente el ciudadano de a pie no se hace esas preguntas tan técnicas que hacen los especialistas, ¿no? Pero yo creo que por ahí podemos empezar con una respuesta para el público y luego de repente ver la parte más técnica, ¿no? En todo caso, le damos bienvenida nuevamente al doctor Iván Merino y escuchamos su ponencia. Buenas noches, doctor Iván. Sí, buenas noches a todos. Primero quiero explicarles el tema general de este asunto. Acá hay un discurso bastante ideologizado sobre lo que es privatización, producto de dos circunstancias o de dos hechos, mejor dicho: ignorancia pura o interés concreto, ¿no? O una combinación de ambos. Entonces, hay mucha ideologización en cuanto al rol de la empresa pública, la empresa del Estado,
Y en Perú es un caso muy particular, porque esto no se da en el resto de América Latina. Entonces, por ejemplo, las universidades públicas en Perú están muy mal señaladas, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, a nivel de Latinoamérica, las principales universidades y las que hacen mayor investigación son públicas, y las que tienen más prestigio son públicas. Si nos vamos a los grandes países principales, por ejemplo, México, Brasil y Argentina, sus principales universidades son públicas, ¿no? Y hacen muy buena investigación, y en el caso de Argentina, por ejemplo, todos los premios Nobel técnicos, no literatos, sino de técnica, provienen de universidades públicas. Si así seguimos, llegamos a lo que son empresas de energía, hidrocarburos, ahorita, en esta fecha, hoy 6 de octubre del 2023, las principales empresas, las más grandes en producción, son empresas públicas. Comenzamos con la Saudí Aramco, ¿no? La iraní, la empresa nacional de petróleo, Gazprom de Rusia, son las que producen más petróleo. Y si nos vamos al otro tema de ver empresas por nivel de ganancias, la empresa nacional de China es la que tiene mayor utilidad e ingresos, ¿no? Y son públicas también. Y si nos vamos al mundo occidental, señalo el mundo occidental, Estados Unidos y sus socios, ¿no? Europa Occidental, la Unión Europea, Australia, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda, y dejamos de contar. La Noruega, la principal empresa y la que tiene ingresos extraordinarios estos días, es la empresa pública de petróleo de Noruega, ¿no? Que tiene estándares de calidad muy fuertes. Y si ya regresamos a Sudamérica, Petrobras, la empresa nacionalizada YPF en Argentina, obviamente Venezuela, ¿no? Y obviamente México, inclusive Ecopetrol en Ecuador, todas son públicas, ¿no? Entonces, las empresas ahora, estos días, octubre, primera semana de octubre, todas las empresas petroleras, sean públicas o privadas, están teniendo pingües ganancias, inclusive a nivel histórico. En el caso de Repsol, que era una empresa pública y después se privatizó en España, tiene ingresos, utilidades extraordinarias históricas, mejor dicho. En todo su lapso de existencia, nunca ha tenido tantos ingresos como ahora. Entonces, el tema de que, por un lado, de que las empresas públicas no son eficientes ni sirven, es un concepto que no va con la realidad, ¿no? Es un concepto ideologizado por falta de conocimiento y por interés concreto de algunos sectores. El caso de que una empresa de petróleo no sea rentable, esta es la época donde las empresas de petróleo son rentables, ¿no? Y los indicadores están dados. Entonces, ni por uno ni por el otro lado sería adecuado privatizar Petroperú, ¿no? Con la contingencia, además, que en el caso de estas otras empresas, desde la gigantesca Saudí Aramco, a Gazprom, pasando por PDVSA o YPF o de Argentina, que produce, ojo, Argentina produce mucho más petróleo que Perú, o Petrobras o Pemex, todas están integradas, todas tienen exploración, ¿no? Explotación, comercialización, refinación y distribución, ¿no? Cambio a Petroperú la han restringido. Y hay otras ventajas de tener una empresa pública. Una empresa pública genera una escuela para el país. Petroperú, en sus años mozos, en sus años iniciales, donde es la empresa que ha hecho más exploración en el país, y de ahí estamos viviendo, sirvió de escuela para toda una gama de funcionarios y técnicos, inclusive de otros países, ¿no? Entonces ustedes van a Colombia y ahí ven que tienen la camiseta de Petroperú. ¿Por qué se formaron en Petroperú? ¿No?
Esos señores viejos que están ahí se formaron en Petroperú. Entonces, tener una empresa pública además sirve para eso. Antes teníamos, por ejemplo, una empresa mercante donde los chicos que estudiaban marina mercante podían practicar ahí. Ahora no. Ahora tienen que postular en tercer nivel en otras empresas. Lo mismo pasa con las empresas de aviación, etcétera, etcétera, etcétera. Además, una empresa pública permite no solo, además de generar puestos de trabajo, además de servir como escuela, además sirve para los intereses del país. Por ejemplo, una empresa pública neta, y tiene todo el derecho, le interesa solo la rentabilidad. Está para eso, es un negocio privado. Entonces, como negocio privado va a ir obviamente a donde le es más rentable. Entonces, en el caso de una empresa distribuidora de petróleo, de combustibles en el Perú, voy a poner mis grifos en Miraflores, San Isidro, Lima Metropolitana o en las grandes ciudades, ¿no? No me va a interesar poner un grifo en Pausa o en Ananea o en Caballococha porque no es rentable, el transporte es carísimo, etcétera, etcétera. En cambio, una empresa pública no está en ese punto. Además, obviamente, buscar rentabilidad, pero también tiene que generar servicio, ¿no? Y puede generar una canasta de qué tal modo que las utilidades de aquí sirvan para compensar a otras zonas. Es un punto de vista más, un tratamiento más equitativo y estratégico, ¿no? Eso es otro punto para las empresas públicas, cosa que una empresa privada no lo va a hacer, no tiene por qué hacerlo tampoco. Entonces, hay varios argumentos técnicos y sociales, que es lo que importa, la rentabilidad social, para que una empresa como Petroperú, una empresa de energía, sea manejada, sea de propiedad del Estado. Eso no significa que permitamos también una pésima gestión, porque parte de los resultados que ha tenido Petroperú en las últimas 2 décadas es que ha sido vista como un botín de los gobiernos de turno, ¿verdad? Hay que decirlo también, que ponía porque los salarios son muy buenos, etcétera, y permitía ciertos privilegios, ¿no? Entonces, ahí la gente se acostumbró, una parte personal, hay otra parte que está muy comprometida, tiene camiseta de Petroperú, pero hay otras que no, y eso se ha prestado a muchos fallos en la gestión. Entonces, ahí lo que se requiere es que Petroperú, primero, tenga una reestructuración adecuada, y segundo, tenga una integración, se integre verticalmente y pase a la exploración, a la explotación, como cualquier empresa pública de petróleo en Latinoamérica, que le va muy bien, ¿no? Y a nivel mundial, mucho mejor. Entonces, todos esos argumentos de... Además, ¿por qué quieren privatizarlo? Porque ahí también tomamos el punto exacto del interés en privatizar. Nadie privatiza huesos en negocios, ¿no? Petroperú es una empresa muy rentable, que está mal gestionada ahora, pero es rentable per se. Por ahí dijeron, no, pero está endeudada, está muy endeudada, ¿no? Estados Unidos tiene una deuda gigantesca y nadie va a decir que Estados Unidos está quebrado. Muchos negocios, en verdad, y a todo chico que se le enseña economía privada, economía, microeconomía, etcétera, se le dice que es bueno trabajar con dinero ajeno y no con el propio. Las grandes empresas viven endeudadas, generan bonos, etcétera, etcétera. Entonces, es mejor trabajar con dinero ajeno que con el suyo propio. Entonces, hay muchas empresas en el mundo que están súper endeudadas. Y si hacemos un análisis contable, vemos que el total del pasivo de Petroperú fácilmente se cubre solo con los bienes que tiene, ¿no? El activo de Petroperú es superior a eso. Y otra cosa, el patrimonio de Petroperú ha ido creciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Tiene una pendiente positiva. Entonces, tiene problemas de liquidez. Muchas empresas tienen problemas de liquidez ahora, pero eso es solucionable. Y obviamente tienes que ajustarse el cinturón en algunos casos y eliminar costos en otros, obviamente. Pero alguna gente no quiere. Por ejemplo, para la gestión anterior se habían, o según el estado de cuenta de pérdidas y ganancias de hace poco, había
salarios para gerencia clave, perdón, salarios para gerencia clave. Para el año 2022 se habían gastado $4.400.000, ¿no? Obviamente, si estamos en rojo, esas cosas no deberían suceder. Y cosas similares, que ya sería un tratamiento más de análisis contable, ¿no? Entonces, pero estructuralmente, Petroperú es factible y estratégicamente es necesario que sea pública. Porque ya tenemos, a pesar de eso, Perú es un importador neto de combustibles. No es su seguridad energética, que es uno de los criterios de gobierno que se debería tener, obtener la seguridad energética, que otros países la tienen, y por eso tienen autoridad y poder. Nosotros somos muy dependientes y el 100% a la fecha del combustible que traemos proviene de Estados Unidos, de 4 empresas, de Repsol, 2 norteamericanas, una de ellas Valero y Petroperú. Petroperú es el que importa más o menos menos de una cuarta parte, ¿no? Los otros la controlan totalmente. Entonces pagamos la gasolina más cara de América en términos proporcionales. Creo que solo Uruguay nos gana un poquito, pero Uruguay es un importador neto y es una economía pequeña. Y el nivel de ingreso es mucho mayor que el peruano. Entonces, pagamos la energía más cara, y al tener la energía más cara, todos esos discursos de industrialización, etcétera, etcétera, son completamente irrealizables, porque no se puede industrializar un país con energía cara. La energía es lo básico para generar industria. Entonces, si hubiera un plan serio de industrializar este país, se debía hacer todo lo posible para tener energía adecuada y barata, ¿no? Eso implica una empresa de energía seria y que cumpla ese rol de monitorear el mercado y actuar como se debe actuar, ¿no? Y todo lo demás se van a adecuar. No es eso de que si, me resiento y me voy. ¿A dónde se van a ir? Las empresas se adecúan al escenario, solo que hemos sido muy permeables, ¿no? Entonces la gente está discutiendo, inclusive el movimiento popular se dedica a discutir cosas poco relevantes, por así decirlo, y no toca temas concretos como lo que es el incremento permanente de precios, etcétera, etcétera. Muchos de ellos producidos efectivamente y directamente por el incremento de combustibles. El diésel, por ejemplo, que es el combustible relevante porque toda la maquinaria pesada de la industria, de la minería, del transporte usa diésel, ¿no? Entonces, ha tenido incrementos de precios exorbitantes en Perú, ¿no? Y como eso te genera la inflación que estamos teniendo, y eso te genera un nivel de ingreso menor real, y eso implica menores tasas de ingesta de proteínas. Tenemos una población que en vez de crecer está decayendo, ¿no? En peso talla, mientras que otros países crecen. Eso, por ahí alguien que no tiene la información y la formación necesaria dirá, pero no, es que aquí la raza, cosa primero que la raza no existe, no, pero los andinos son chatos por naturaleza, falso, falso. Los japoneses y los chinos eran bien chiquitos en promedio. Con su mejora de ingesta de proteína, ¿no? Ahora vemos, no sé si han visto al equipo de básquet de China, ¿no? Eso es ahí, son chinos, son Han. Entonces, es como cuando los que tenemos, alguna vez hemos tenido alguna granja de animalitos, de pollos, si el pollo lo hacemos trabajar un montón y solo le damos hierbita, no va a crecer mucho. Si tenemos un pollo el hermanito, pero solo le damos carne, te sale un pollón. Entonces, eso se ve y se constata directamente en la población. Tenemos una población que ha bajado, ¿no? Ustedes como son docentes saben muy bien cómo están los análisis serios de
¿no? De comprensión lectora y matemáticas. Y tenemos una población a la fecha con 48% de anemia. Terrible, ¿no? Si eso le agregamos lo que es la inseguridad, los precios altos, etcétera, etcétera, tenemos una población en una situación bastante crítica. Y no sé por dónde a alguien se le ocurre decir que estamos mejor que Argentina o que algunos vecinos. Es con una completa repetición de algo que no es cierto, ¿no? De un cuento. Algo como también lo dicen sobre Petroperú, etcétera. Ahí la gente, hay un interés concreto de privatizar Petroperú para lucrar, hay que decirlo con las palabras, ¿no? Porque saben que eso es negocio, nadie va a asumir una empresa que no es rentable. Ahí está el interés. Sabes que tienes un mercado cautivo, sabes que puedes definir precios, etcétera, ¿no? Y la refinería de Talara, si bien ha costado más lo que debería costar producto de esta mala gestión, pero ya está, ¿no? Y es nacional. Entonces ya está y hay que trabajarla, ¿no? Entonces hay que trabajarla y ponerle en uso. Entonces, lo que pasa es que hay un discurso impuesto hace mucho tiempo, a partir de los años 90, y que se repite en algunos centros académicos, ¿no? Donde como si del mundo occidental, de una visión bastante etnocéntrica, eurocentrista principalmente, definen como si la única manera de funcionar en este mundo sería el estilo norteamericano, ¿no? Y esas cosas. Que para ellos puede servir, pero para nosotros no. Nosotros debemos buscar nuestro propio destino, tal como lo están haciendo hoy día múltiples países, ¿no? Y el mundo ya cambió, y el mundo ya no es el año 90, del año 2000. En el año 90 y 2000, la gente podría decir, sí, pues Estados Unidos domina por completo la academia y también el mundo militarmente y económicamente. Efectivamente, todo el petróleo en esa fecha, hasta hace pocos años, todo el petróleo se comercializaba en dólares, sea entre China y Rusia o entre China, que era como siempre estos últimos 70 años ha sido comunista, entre la China y Vietnam, que también es comunista. Pero ese combustible se negociaba en dólares, ¿no? Entonces ahí Estados Unidos tenía un control. Además, lo utilizaban a través del sistema financiero de bancos manejados por Estados Unidos, llamado SWIFT, ¿no? Entonces, si tú no tenías tu cuenta en este banco y no tenías dólares, no podías comprar petróleo entre Vietnam y China, a pesar de que son dos gobiernos comunistas, por así decirlo, ¿no? Entonces había una limitación y un control específico. Y además, si la OPEP se ponía de acuerdo, como varias veces se ha puesto, y decía, no, no vamos a vender tanto petróleo y más bien vamos a restringir para que suba el precio, Estados Unidos tenía ingentes reservas para que cuando la OPEP restringía la oferta, Estados Unidos soltaba sus reservas, ¿no? Y eso hacía que el precio baje. Entonces, la OPEP no tenía mucho control. Pero ahora es otro planeta, otro mundo. Los chinos y los rusos comercian en yuanes o rublos, ¿no? Arabia Saudita con China comercia en rublos o en yuanes o en la moneda saudita. Y hay una bolsa de negociación donde cada uno está intentando comercializar en sus propias monedas, ¿no? Eso le quita. Y a través de un sistema que los chinos que es uno similar a SWIFT, manejado por los norteamericanos. Y además, Estados Unidos no tiene la capacidad de reservas que antes tenía. Sus reservas están a la fecha como en 1983, pero el mundo ha crecido. No es lo mismo tener reservas cuando tenías tu saco de arroz cuando tenías 4 hijos que tu saco de arroz cuando tienes 40 hijos. Entonces, el poder de Estados Unidos de interferir en estos temas se ha visto reducido y ya no puede. Hay un nuevo mundo. Y además, las sanciones, se ve clarísimo el caso de Rusia. A Rusia
le ha puesto más de 18.000 sanciones, y Rusia sigue creciendo, mientras que Alemania sigue decayendo. ¿Qué pasa? Es que ya no se comercia con Estados Unidos en el nivel que hace 20 años se comercializaba. Ahora nuestras principales exportaciones, inclusive las peruanas, la mayoría van a China, ¿no? Entonces Estados Unidos tiene poco control y las élites ligadas a ellos también tienen por poco control efectivo de esto, ¿no? Entonces, esta es la situación. Entonces, es poco inteligente vender una empresa pública que además sirve para muchas cosas, ¿no? Y además ¿qué pasa con las utilidades de una empresa pública? No se van a repartir entre los propietarios, como de una empresa privada. Las utilidades de una empresa pública se reparten a favor del Estado. Se pueden generar proyectos como lo está haciendo Gazprom, que está financiando una guerra, ¿no? Entonces, hay muchos criterios técnicos y sociales que justifican y fortalecen la decisión de mantener una empresa pública como Petroperú. Ese es el tema. Es por eso que no se puede permitir su privatización. Bien, doctor Iván, interesante, o sea, desde su punto de vista o desde su posición como técnico, como conocedor de la materia, la privatización de Petroperú no es recomendable, no es sugerible, no es dable en estos momentos, ni en el futuro. Menos. El caso de la energía, también hay que, ustedes son la mayoría por Marco, docentes, ¿no? Entonces, tenemos el deber de informar a la gente que mucha de la academia peruana, que es la que tiene menos goles, por así decirlo, por su subordinación al esquema eurocéntrico, si uno, por ejemplo, uno va a la Argentina o a México o a Brasil, que tiene una producción académica gigantesca, no están pensando como nosotros tomando referencias a lo que dice fulano sutano de Occidente, ¿no? Tienen sus propios sistemas y no tienen miedo de decir las cosas. Aquí parece que hablar hasta de progresismo, socialismo, ya es pecado. Entonces, eso te limita mucho y los pone como una especie de religión donde todo lo demás está prohibido, ¿no? Eso te limita tus miras, donde tú más bien deberías utilizar todas las herramientas posibles que están al alcance de uno. Y también el discurso de que el único sistema que funcione es ese, va contra un principio concreto, que es el enfoque intercultural. Perú no es un país homogéneo, Perú es una entelequia. Quienes conocemos el territorio sabemos que hay un conjunto de poblaciones muy diferentes entre otros, ¿no? Por ejemplo, un Xoami de la Amazonía no tiene nada que ver con Aymara, ¿no? Uno del Cusco, Cholante del Cusco es muy diferente a un Cholante Huanca, son tradiciones diferentes, ¿no? El latifundio existió en las costas de la Sierra Sur, en la costa sur, en la costa norte, en la Sierra Norte, pero en el caso de Junín no hubo latifundio, en el Valle Alimentario no hubo latifundio, ¿no? Y eso por producto de alianzas desde el inicio de la colonia y del Estado peruano. Entonces, si no se trabaja de acuerdo a cada población y si no se hace que el Estado esté en función de cada territorio, siempre vamos a tener conflictos. Eso no va a tener una solución. No se puede imponer a la gente criterios de una pequeña minoría, ¿no? Ese es una de las causas de los conflictos y eso también se genera tanto en energía como en diversas cosas, ¿no? Eso es
Por eso esto implica una solución integral donde el tema energético pasa por lo que es seguridad energética, básico, que nos da una autonomía, ¿no? Y después de pensar el país hacia dónde debemos ir. Ojo, de nada nos sirve ser los primeros o segundos o terceros productores de cobre o de oro o de zinc o de petróleo si es que esos beneficios no trascienden a la sociedad. Eso simplemente, para esos rankings, es como un ranking eso del libro de récord Guinness. No sirve solo para divertirse, pero no sirve para la gente. Para la gente necesitamos que reciba la rentabilidad de tener ese recurso. Y eso se da a través de una empresa pública o de un Estado fuerte que implique reglas claras para todas las inversiones. Y no decimos que no venga la inversión. Somos un país pobre y necesitamos inversión, pero con reglas claras. Y los empresarios van donde están las reglas claras, por más que sean favorables o no. Hay muchos empresarios, las más grandes inversiones privadas han sido dadas en China. Y en China tienen un partido recontra fuerte comunista. No, pueden decir lo que sea. No vamos a estar caracterizando una sociedad. El hecho concreto es que China está gobernada por un partido comunista fuerte. Punto. Y pone reglas claras para la inversión extranjera y muchos empresarios europeos, norteamericanos y de diversas partes del mundo han ido a invertir en China, ¿no? Y China tenía un plan concreto. Tanto así, lo mismo sucedía en otros países también de corte socialista como Vietnam. Vietnam también ha recibido mucha inversión extranjera y ahora mucho más, ¿no? Tanto así que muchas de las empresas de estos países invierten en Perú. Por ejemplo, el caso de una empresa de comunicaciones, Vitel, depende directamente no del Estado vietnamita, no del Partido Comunista Vietnamita, depende del Ejército Popular de Liberación de Vietnam, que es el ejército, que es la rama armada del Partido Comunista de Vietnam, no del Estado, sino del partido, ¿no? Como es el PLA de China. El PLA, las Fuerzas Armadas de China, no son las Fuerzas Armadas del Estado chino, sino son las Fuerzas Armadas del Partido Comunista, ¿no? Entonces, Vitel pertenece a ello. Entonces, cuando algún funcionario tiene su Vitel, está contribuyendo al partido, a la Fuerza Armada de Vietnam. Y lo mismo se puede decir con Luz del Sur. Toda la élite limeña generalmente vive en los distritos de Surco, Miraflores, La Molina, ¿no? Y todo ese segmento pertenece por administración y a Luz del Sur, ¿no? ¿Quién es el propietario de Luz del Sur? La Corporación Tres Gargantas. ¿Quién es a dónde reporta la Corporación Tres Gargantas? Al Buró por la empresa del Partido Comunista Chino. Entonces, cada vez que algún nuevo congresista, por así decirlo, que acaba de ingresar, paga su recibo de luz, está contribuyendo al Partido Comunista Chino, ¿no? Entonces, es una empresa privada que está invirtiendo en Perú, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo. Entonces, muchas de las empresas privadas, entre comillas, son de propiedad pública e invierten en diversas partes del mundo, inclusive petroleras, ¿no? El puerto de Chancay, también empresa pública china, ¿no? Y no es porque se le ocurrió ser rentable, sino estar dentro de un plan mayor, ¿no? Un plan del Estado, donde ellos cumplen un rol. No es que se van por ahí a ver dónde invierto, aquí negocio, no. Cumplen un rol, ¿no? Dentro de un plan general. Entonces, eso es lo que pasa. Cuando uno tiene empresas públicas, puedes obligar a que cumplan el rol del Estado.
Cambio, cuando es completamente privada, las empresas privadas tienen todo el derecho de estar aquí o mañana por allá, porque son privadas, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Por ello, es otro argumento, todo lo que he señalado, para decir que es necesaria una empresa que nos dé seguridad energética y que se integre verticalmente, inclusive podría participar afuera, ¿no? Y más bien hay que sería excelente que ya después integrada y bien organizada vaya y compita con otras empresas de energía en otros países, ¿no? Por ejemplo, Guyana, que está al costadito de Venezuela, ha descubierto un yacimiento gigantesco que le va a ir muy bien los próximos años. Va a ser uno de los principales productores de petróleo, tal como ahora es Brasil y Argentina. No Venezuela, no México. Estamos hablando de Brasil y Argentina. Y manejadas con empresas públicas, ¿no? Entonces, podríamos ir a participar, ¿por qué no? Cuando, cuando decimos que los peruanos nos va bien, lo tenemos que demostrar en la cancha, no en el discurso. ¿No? Entonces, y podemos, solo que eso también hay que decir, nosotros podemos, no tenemos que estar subordinados y pedir un favorcito, que nos den un empleito por ahí, ¿no? Porque al no tener dónde, tenemos que hacer eso, tenemos que subordinarnos. Estimado Iván, permíteme, Hernán, te agradezco las luces que nos estás dando y por ahí de repente, pues, un poco inferir que estás invitándonos a descubrir que hay ciertos mitos que se van cayendo, ¿no? Y esto te lo digo un poco a colación de una de las últimas entrevistas que dio Hillary Clinton en la televisión norteamericana, cuando ella dijo con algo de cólera, de fastidio, pero por supuesto, antes de pensarlo mucho, la lengua se adelantó y dijo, pues nunca vamos a poder competir con China, porque la economía china es planificada y la planificación viene del Estado, ¿no? Nunca vamos a poder competir, es imposible, ellos siempre nos van a ganar, dijo Hillary Clinton. Y claro, ahí se derribó un mito, ¿no? El mito de la mano invisible del mercado, que muchos a veces de repente pues no entienden bien que Adam Smith apenas en su libro, en su obra cumbre, Adam Smith apenas menciona 2 o 3 veces esa palabra de la mano libre del mercado, o la mano invisible del mercado, y nos han hecho creer a través de los austriacos, de la escuela de Chicago, que bueno, pues es la Ave María que resuelve todos los problemas de la economía, cuando no es así. Por ahí hay un primer mito que se cae. Pero hay sí. sobre gracias por opinar de esa manera, porque además ahí hay un punto. Para opinar así tienes que tener una acumulación previa. Una acumulación previa, ¿no? Entonces, eso de que el pobre es pobre porque quiere es una falacia. Tienes que tener una acumulación previa. Y esa acumulación previa era producto, en el caso de los ingleses, de la explotación que hacían a todo lo que es el subcontinente indio, ¿no? Y a sus demás colonias. Entonces tenías alguna acumulación concreta, ¿no? Y después por el comercio de la apropiación de lo que eran las colonias de España, ¿no? Entonces ya tenías un fondo. Entonces, en el caso de Europa y toda la socialdemocracia, ¿no? Que financia a los denominados caviares aquí en Perú. Entonces, es fácil decir, oye, hay que ser verde, no hagas esto y todo lo demás, porque tú ya pasaste ese nivel, pues. Claro. O sea, en términos populares, ¿qué tal raza? O sea, como tú ya te industrializaste, ya contaminaste y todo lo demás, ahora todos tenemos que ser verdes, ¿no? ¿Cómo es posible? Déjenos industrializarnos nosotros, ¿no? Tenemos que industrializarnos, tenemos que ser autónomos, tenemos que tener seguridad energética y la minería tiene que ir porque es el recurso que tenemos, ¿no? Entonces, pero con una buena gestión, etcétera, etcétera. Pero no lo vamos a dejar.
¿no? Entonces, todos esos discursos así por ahí decían, no, los valores occidentales. ¿Qué valores occidentales? Si el racismo, basado en un concepto equivocado de que existen razas, y no es cierto, ¿no? El racismo, la exclusión étnica y, ¿cómo se llama? Y los zoológicos humanos, donde capturaban a mucha gente latinoamericana o africana, era producido por Europa, intelectualmente y después en la manera práctica, ¿no? Entonces, qué valores occidentales? Llevar gente del África a zoológicos hasta hace poco, ¿no? O hacer explotación del caucho de manera salvaje y donde si no cumplías con la cuota mataba a tus niños, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que ver en el discurso cuáles son los sustentos cuando uno dice determinados valores. Y por ahí hay una ONG de derechos humanos financiada por los británicos, porque ahí se formó. Y critica, obviamente, a Perú, critica a todos los africanos, a los asiáticos, etcétera, pero nunca critica la estructura de poder que hay en Inglaterra, donde hay un reino y un monarca, ¿no? Con estructuras feudales, al igual que Grecia, perdón, que ¿cómo se llama? Que España, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, hay muchos discursos, producto de ello, que, ¿cómo se llama? Están producidos, fomentados y financiados por ciertos sectores que nos quieren hacer creer que las cosas funcionan así, y así no es. Por suerte, eso ya está pasando. He logrado vivir ese cambio, que es una satisfacción, ¿no? Ya en China, ya en Rusia, en otros países, los mismos sauditas, los mismos árabes y los africanos, que son un ejemplo, los africanos, ya han tomado conciencia de su realidad y el manejo neto de sus recursos, ¿no? Y eso implica tener empresas públicas, porque no hay otra manera, no hay capital para convocar a hacer determinadas empresas privadas, ¿no? Porque eso sí sería perder dominio, así de concreto, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo. Ojo, puedes privatizar un porcentaje, pero tú tienes que tener el control de la gestión. En Cuba hay muchas empresas que son el 49% privadas y de capital europeo, norteamericano, ¿no? Europeo principalmente, español. Pero la gestión lo tiene el Estado, ¿no? Y el interés va al Estado. Eso es lo que hay que fomentar, que primero la realidad es diversa y completamente diferente al discurso hegemónico que se quiere dar, ¿no? Cada vez con menos fuerza. Pero también existen élites que saben que están perdiendo, las élites de los países del centro, europeos y Estados Unidos, que saben que está perdiendo y cuando pierdes te pones de manera más radical, ¿no? Para no perder el poder, porque nadie pierde poder de buena manera. Y entonces sus subordinados, que son sus empleados de acá, repiten ese discurso. Porque no me van a decir que no hay ningún peruano que es parte de la élite mundial. Eso no es cierto, ¿no? El mayor empresario, el mayor conjunto de empresas peruanas son un punto comparado con los de Brasil. Son un punto, ¿no? Entonces, y menos con México, ¿no? En México y en Brasil no hay una estructura de empresas casi extranjera. Hay una alianza, pero el poder está en manos de empresas brasileñas y empresas mexicanas, ¿no? Que invierten también en Perú. El Grupo México es una cosa concreta, ¿no? Claro, es una cosa concreta, y así sucesivamente, ¿no? Eso es lo que sucede. Entonces, el deber de ustedes, los docentes, debería ser informar con hechos concretos a toda la gente de esto, para que tomen las decisiones que deben tomar. No hay que equivocarnos y hay que centrarnos en lo importante. Gracias, Iván. Nos ayudas a derrumbar o ayudar a derrumbar ciertos mitos que la gente se ha hecho, ¿no?
Otro, por ejemplo, es el que tú has mencionado, pues, de que las empresas del Estado no sirven. Todos los días vemos a Federico Salazar, a Mónica Delta, a Pamela Berti, esos personajes, algunos personajillos, podríamos decir, que salen en la televisión y van sembrando al estilo de Goebbels, miente, miente, pero algo queda, van sembrando en la mente de la gente la idea de que la empresa pública no sirve. Tú has mencionado casos, pero por docenas, ¿no? En Noruega, en Brasil, mismo Chile. Pinochet sabía muy bien que no podía formar una empresa, no podía entregar el cobre y se hizo una empresa del Estado. Y además con un punto Fujimori, adicional, además sí, con un punto adicional, tanto que aquí se habla de la guerra Perú-Chile, siempre te están metiendo ese rollo. sí, El tema es que parte de las utilidades hasta hace poco de Codelco iban al ejército chileno directamente. ¿No? Entonces tenías una fuente, el ejército chileno, que bien para ellos, ¿no? De financiamiento a través de Codelco. Eso es lo que a veces no se dice, ¿no? claro. Entonces, Iván, un detalle que muchos, los neoliberales chicha que tenemos acá folclóricos, no lo dicen ni siquiera Aldo Mariate, ¿ya? Que ya de liberal ha pasado a formar parte de la DBA, es que ¿por qué Fujimori no privatizó Petroperú? Y no lo privatizó por lo que tú has dicho, porque es estratégica, porque es una empresa clave, fundamental, porque es una especie de bisagra que hace posible que tengamos cierto respaldo pues en la cartera, en la economía, ¿no? Todas estas cosas que no se dicen, en realidad tú las esclareces y te agradezco mucho, Iván, porque la verdad nos estás dando luces para entender y todo el público aquí está entendiendo, todos los invitados, que Petroperú es tal vez, tú lo has dicho muy bien, una empresa que no vale, una empresa hueso, no puede ser privatizada, pues, ¿no? Se privatiza una empresa que realmente es atractiva y que va a generar pues ingresos y pues pingües ingresos a quienes están, por supuesto, detrás de ella, ¿no? Y así hay otros mitos que nos has ayudado a ir poco a poco derrumbar en algunas mentes de repente confundidas, que solamente escuchan la televisión y leen el Diario Expreso. El Diario Expreso se ha vuelto antiimperialista, ¿sabes, Iván? Porque el día de hoy nos ha dicho, es una mofa, nos ha dicho que el Perú ya el enemigo no es el imperio norteamericano, el enemigo es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y todos los días lanzan, intervienen, que prácticamente están colonizando el Perú, y cosas bueno, así. pero ese es un lío que ahí te puedo, sin tratar de salir del tema, el tema es un lío que no compete a la población y a los sectores populares, porque es un lío entre los denominados caviares y las élites anteriores, ¿no? Y los defensores de esos privilegios anteriores. Entonces, es cierto que la socialdemocracia ha controlado parte del sistema judicial, ¿no? Y ha intervenido en ello con apoyo de ONGs y de USAID, obviamente, ¿no? Y el Partido Demócrata principalmente. Y tanto así que asesora a algunos sindicatos de trabajadores. La NET apoya hace talleres con algunos gremios de la CGTP, ¿no? Entonces, y les da criterios en especialistas en trabajo, ¿no? Esas cosas. Entonces, ese segmento te ha hecho creer que, ¿cómo se llama? El esquema occidental de una democracia participativa que tiene problemas graves es el modelo a seguir, ¿no? Yo creo que si no hay una democracia representativa, sino más bien hay una democracia participativa, no vamos a poder solucionar los problemas del país, que pasa por lograr consensos mutuos y despejar varios mitos que son eso, son mitos que más bien son un lastre para la toma adecuada de decisiones y para llevar al desarrollo a este país, ¿no? Desde un punto de vista intercultural, con enfoque territorial, ¿no? Que haga todo esto. Y eso pasa explícitamente por seguridad energética. Nunca hay que olvidar que necesitamos seguridad energética, que eso hace factible que hagamos ciertas actividades. De nada sirve tener y promocionar la industria si es que no brindamos energía para ello. Y para eso necesitamos
inversión y necesitamos que esa energía sea permanente. De ahí viene el nombre de seguridad, ¿no? A precios adecuados, para que sea rentable tener un proceso de industrialización. Solo por ello necesitamos que Petroperú no solo se dedique a hidrocarburos, sino sea una empresa de energía, ¿no? Y que se adecue a los nuevos tiempos, ¿no? Entre ellos a inversión en hidrógeno verde, y energía eólica y otras que vienen con o fotovoltaica también, que el Perú tiene en esos aspectos muchas ventajas, ¿no? Interesante, Iván. Entonces está planteando un poco que se amplíe, que se diversifique un poco las funciones de Petroperú, ¿no? Para poder Tiene. llevar a cabo. Ya, ya tiene. Ya. No, tiene que hacerlo. Ya. No lo hace, tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo, porque si te vas a estar ahí, por ejemplo, yo estrictamente sobre el proceso petroquímico de cómo convertir el petróleo en gasolina no sé nada. Yo soy un gestor. Yo no necesito para pintar esta pared de amarillo o verde, no necesito saber los componentes de la pintura, pero sé qué color lo tiene que hacer y para eso se contrata un técnico que lo pinte. ¿No? Claro. Exacto, entonces, pero no vas a poner al pintor, con disculpas de todos los pintores, a administrar una casa. Lo administra el dueño de la casa. Entonces, eso es lo que hay que tener la capacidad de gestión y eso te implica, primero, una buena autoestima, que es rol de ustedes los docentes, dar buena autoestima, estar orgulloso de nuestras raíces, ¿no? Y hacer todo un programa de desmitificación de todos esos discursos que más bien generan un lastre para todos nosotros, ¿no? Desde el punto de vista étnico, comercial, empresarial, todo lo demás, ¿no? Porque, mejor dicho, hasta Corea del Norte, que es el país más duro, por así decirlo, por el discurso, ¿no? Ortodoxo, ¿no? ¿Sí? Permite inversión extranjera. Eso no lo repiten, no lo dicen. Inclusive tiene una agencia que está buscando empresarios para que inviertan en tierras raras. Y eso no lo dicen, no lo dice la gente, ¿no? Entonces, y hay mucha gente que está entrando, los chinos están entrando con fuerza, ¿no? Ahora lo entrarán los rusos, ya que les importa un pepino las sanciones, ¿no? Entonces, y además todo el esquema, estructura, como decía el Toledo, el andamiaje, el andamiaje financiero mundial se está resquebrajando porque ahora, con todas las sanciones, las 18.000 que recibió Rusia, las sanciones que están poniendo a China, las sanciones múltiples que pusieron a Irán, etcétera, 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 ¿no? La Organización Mundial del Comercio, ese ente controlado por ellos, ya dejó de ser factible, ¿no? De tener respeto o autoridad de facto. Pues sigue funcionando, pero ya está de facto, ¿cómo se llama? Sus resoluciones ya están fuera de lugar en un mundo lleno de sanciones. Lo mismo sucede con otras entidades que eran parte del sistema del andamiaje financiero internacional y que inclusive a las Naciones Unidas, con todo su sistema, también controlado por Occidente, también está fuera, ¿no? Entre ellos están el PNUD, el Banco Mundial, etcétera, etcétera. Tanto que los BRICS están creando un banco similar, ahora bajo la presidencia de Dilma Rousseff, ¿no? Que se va a ser el equivalente al Banco Mundial, con otras características y todo lo demás. Con una diferencia. ¿Y por qué a los chinos les va bien? A estos chinos comunistas, ¿por qué les va bien? Porque estos chinos comunistas, cuando invierten en un país, no se meten a poner recetas en la gestión pública. Hacen tratos con una monarquía feudal, como es Arabia Saudita, ¿no? O con un gobierno súper ortodoxo como Corea del Norte. Les importa. Mientras que las cosas del negocio estén claras, no les interesa, no te ponen reservas. Oye,
¿no? ¿Cómo se llama tu sistema democrático representativo? Tres poderes y demás cosas. Esas no, no les interesa. Entonces, obviamente su recepción, porque no te involucras en la cultura del otro, ¿no? Te recibe muy bien, ¿no? Entonces, y eso les molesta. Eso les molesta a los otros, ¿no? Y les molesta perder hegemonía y preponderancia, ¿no? Si tenías hegemonía por tener el pelo azul, ahora que ya no está de moda ya no está de moda el pelo azul y ya no te respetan por tener el pelo azul, te molestas, pues, y vas a hacer todo lo posible para que todos sigan queriendo tener poder azul, pelo azul. No, eso es lo que está pasando, estamos viendo ese tema, por eso el discurso cada vez es más agresivo. Antes yo no veía gente denominada de ultraderecha con el discurso que tiene, ahora está muy agresiva, ¿no? Que también te genera respuestas agresivas del otro lado. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué uno se pone agresivo? Porque estás perdiendo. Perfecto, Si estuvieras tranquilo, no tienes por qué estar agresivo. Entonces, eso se nota. Eso se nota, como tú decías, a Hillary Clinton, se nota a Borrell, ¿no? Milei. El de la Unión, ¿cómo se llama? El europeo español, que dijo que Europa era un jardín y todo lo demás era una selva, ¿no? Ellos vivían en un jardín y nosotros vivimos en una jungla. Entonces eso parece que no conoce su jardín y menos la jungla, porque no se da cuenta. No se da cuenta. Entonces está llena, hay mucha gente que tiene muchos estereotipos también en el norte. Tiene una pésima educación. Muchos europeos que tienen altos cargos no sabían identificar dónde queda uno de sus socios. Creían que estaba en el Mar Negro cuando estaba en el Mar Blanco, ¿no? Entonces, o se confundían de capital. Estamos hablando de funcionarios de primer nivel de ellos, no estamos hablando del chico que llevaba los papeles. Entonces, con ese nivel de personas, por favor, ¿no? Entonces, eso se ve. Hay una decadencia de los cuadros. Antes tenían cuadros muy buenos, preparados, defendían obviamente sus intereses, como lo debe ser, ¿no? Pero estaban preparados, estaban bien formados. Ahora no, ahora tú los ves y dan vergüenza ajena, ¿no? Entonces, y ese producto de la propia decadencia. Entonces, la decadencia se Así es, ve, estimado Iván. ¿no? Así es un tema nos lleva a otro y a otro. Interesante las propuestas. Yo creo que, por ejemplo, a nivel de resumen de toda tu exposición, podríamos decir entonces que hablar de privatización de Petroperú, más que a un problema de números, de cifras o técnico, nos lleva a un problema más que todo ideológico, ¿no? Un problema de la privatización, ¿no? Y con, y con excelentes ejemplos, ¿no? Que nos has dado, está claro que esa posibilidad de que todo lo público es malo y lo privado es bueno, ya está claro que no es así. En educación pasa lo mismo, las top 10 mejores universidades de Europa son de gestión pública. Las mejores universidades del mundo son de gestión pública, las Y 6 son América Latina son de también. gestión pública. Así es, ¿verdad? Lo mismo pasa con los datos que nos ha dado acá ahorita respecto a las grandes petroleras, ¿no? Las top 10 de las más grandes petroleras, hay creo que 6 o 7 que son de gestión pública, Y que también son un de la cachito para el caso del del Perú Estado. y en educación, ¿ah? En el Perú, la educación inicial pública tiene muy buenos indicadores, inclusive mejores que las privadas, en educación inicial. Sería excelente que eso pase a educación Eh, regular, ¿no? los mejores, el mejor colegio del Perú, no es un particular, es el colegio República, el colegio, este colegio mayor del Perú, que está creo que acá en Chosica, en Ñaña. Sí.
Mejor Las que los escuelas Fe y Alegría también. y es de gestión estatal. Entonces está claro que, como dice el compañero Marco Ventura, estos mitos de que todo lo público es malo, con los ejemplos que nos está dando y los ejemplos que además el mundo ve, es básicamente un mito, ¿no? La gestión pública sí funciona y funciona bien, y además tiene que ver con la parte estratégica de un país también. No, y además, Entonces, perdón, un puntito ahí. Sería vergonzoso que algún funcionario peruano vaya a Europa o a otro país vecino y diga que la empresa pública no es buena. sería claro, sería bastante triste, por así decirlo. Eso es el discurso, así es, ¿no? así En es, Europa hay 5.000 empresas públicas. En Alemania hay empresas públicas. En España hay así es. empresas públicas. En todos lados hay empresas públicas. Así es. Entonces ese mito se está cayendo, el mito de que lo ocurre. La otra parte es entonces los números de Petroperú. Entonces, si privatizar Petroperú es más que todo es un mito ideológico, ¿no? Que tiene que ver más con una discusión ideológica, veamos a los números. También nos ha dado cifras de que Petroperú es rentable, ¿verdad? Creo que ha tenido un problema a partir de lo de Talara, ¿no? Que ya se ha superado. Y más que todo nos ha señalado Es un que el problema de problema de liquidez. Petroperú no es de números, claro, no es de números, sino de gestión. Y es cierto que Exactamente. todas las empresas, las más grandes empresas, tienen deudas con los bancos. O sea, todos tienen problemas de liquidez. Ves el ciclo de la empresa, pues no todas las empresas siempre tienen liquidez. Así funciona el mundo empresarial que ellos mismos, en el que ellos mismos trabajan. Entonces, si no tenemos, si el problema ideológico se cae, el problema de la rentabilidad de Petroperú también es un mito que nos quieren vender de que no es rentable, que hay pérdidas y estas cosas, ¿no? Y la tercera, ese es un segundo tema que nos has tocado, y un tercer tema que es muy importante, que seguramente tocaremos más adelante, es el tema de la diversificación de Petroperú, ¿no? Que es la posibilidad de que Petroperú debe diversificar los servicios para que básicamente, mientras más diversificado, es como cualquier empresa, mientras más diversificado, es más grande y es mejor, ¿no? Yo creo que en esos tres puntos No, hemos además, resumido por un poco tu estrategia, propuesta. mientras diversificas y tienes más, es como tener diversos productos que puedas vender, ¿no? En uno te puede ir mal, en otro te puede ir bien. Es estratégico. Depender de solo todas las tiendas, hasta lo saben los tenderos. No solo se van a vender a dedicar un tipo de leche, venden leche, arroz, azúcar y todo lo demás, porque si sabes que uno te sirve como gancho y el otro te sirve para tener utilidades, ellos lo saben. Entonces, eso se puede hacer y lo hacen. Todas las empresas estatales petroleras latinoamericanas, salvo la peruana, que no tiene casi nada de integración, y la ecuatoriana, que le falta algunas cosas, todas las demás están completamente integradas. Y el Entonces, mercado también está cambiando, Iván. Ya poco a poco lo energético, la industria de energía eléctrica, ¿no? Los automóviles, los sí, híbridos, aunque es poco, sí, ¿no? Pero pero necesitas de todas maneras, necesitas todavía los pernos, el motor, sí, necesita lubricantes, necesita aceites. Eh, si tú quisieras prescindir de lo que es los hidrocarburos, pararías al mundo, ¿no? Porque no es solo combustible para el motor, sino todavía tenemos para rato. tenemos para rato las bolsitas, los materiales, un sinfín de materiales, ¿no? Los derivados del petróleo son múltiples, pues Son es muy múltiples, variado, ¿no? entonces no puedes prescindir de ellos. Además, estamos técnicamente ligados a ellos. Tendrías que cambiar la matriz tecnológica de muchas Energético. cosas y no hay recursos y no sería rentable tampoco, ¿no? Entonces, ser vegano te conviene hasta que cuando tienes plata, pero cuando no, ¿cómo se llama? El zapato de plástico no te sirve, te necesitas uno de cuero, pues. Y una chopita de Muy bien, lana. Es muy así. bien. Muy bien, Iván, qué interesante la propuesta. No sé si, Marco, por ahí ya para ir cerrando este día de conferencia,
O sea, ¿tiene Ya. alguna otra parte más? Sino ya para... Sí, gracias, Hernán. Yo quiero agradecer muchísimo la gentileza, la gran paciencia, no solamente de Iván, porque nos hemos demorado unos minutos. Nuevamente, disculpas, Iván, problemas ahí que vamos a superar. Pero bueno, has estado con nosotros y nos ha permitido, pues, tantas luces para poder tener más pistas, tener más ideas, tener más recursos cognitivos que permitan a nosotros, a quienes nos escuchan, a toda la población, porque esto se va a compartir también en las redes sociales, desmontar un poco esa idea que ya sabemos de dónde viene, que está ideologizada, y que está ideologizada no de la mano de Adam Smith, sino de las manos de nuestros folclóricos seguidores de llamados austriacos, de la Escuela de Chicago, ¿no? Que algunos de ellos los tenemos en el Congreso también, que nos han hecho creer, pues, de que tiene que privatizarse sí o sí Petroperú. Iván Merino, ex ministro de Energía y Minas, nos ha dado el día de hoy una cátedra de lo que significa la importancia estratégica de seguir conservando esta empresa que, por supuesto, tiene mucho que darnos con la diversificación que él nos propone. Muchas gracias, Iván, por la oportunidad de estar con nosotros. Ya seguro en una próxima oportunidad abordaremos contigo otras temáticas, porque tú eres economista, además de empresario, además de exministro, y de haber conocido pues esa jungla política, con tu experiencia de ministro, que seguro en su momento también te requeriremos para que coloques con nosotros. Hernán, nos quedamos aquí. No sé si das las palabras finales para también despedirte de Iván. Sí, gracias también de nuestra parte, de parte del Partido Perú para Todos, doctor Iván, muy agradecido por su ponencia, por sus aportes y además por aquellas propuestas que nos ha dado hoy día y que nos han abierto efectivamente, como dice Marco, los ojos, nos han dado algunas luces para también nosotros poder defender aquello en lo que nosotros creemos, ¿no? De parte del Partido Perú para Todos, esperamos que tenerte en una próxima oportunidad y esperamos tus palabras finales, Iván. Sí, muchas gracias a todos y es bueno que haya iniciativas de organización que es necesario, ¿no? El principal punto para cualquier gestión es tener organizaciones y si estas organizaciones son fuertes es lo primordial, ¿no? Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Iván. Muchas gracias por tus palabras. Es uno de los certámenes que ha organizado nuestro naciente Partido Perú para Todos, que por supuesto con los aportes de Iván y otros especialistas vamos a volver con ustedes, con todo el público que el día de hoy nos ha acompañado. Muchas gracias, saludos cordiales, gracias nuevamente, Iván, y nos estamos viendo hasta una próxima oportunidad. Saludos. Buenas noches, Iván, buenas noches, Marco.